Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver una serie de conceptos que van a ser importantes para entender las hojas de especificaciones de los microprocesadores que vamos a ver, o microcontroladores que vamos a ver, así como también para entender algunos conceptos a la hora de programar esos dispositivos y que nos van a servir para entender una gran cantidad de conceptos. Bueno, primero vamos a ver ese asunto entre microprocesador, qué diferencia hay entre microprocesador y microcontrolador. Antes de ver lo que es la parte de micro, vamos a ver primero qué es un procesador, así en general. Vamos a empezar desde lo más conocido, que sería una PC, una computadora. Entonces, aquí tenemos una computadora que tiene un procesador. Puede ser un Intel Core i5, i7, una AMD, lo que sea. Ese procesador, su función básica, por muy obvio que parezca, es procesar solo datos. Y aquí el punto es en que su única función es procesar datos. No los puede leer, no los puede desplegar, no los puede almacenar, nada. Simplemente procesa. Para que el procesador pueda hacer eso, necesita que alguien le traiga esos datos. Necesita almacenar esos datos. Y es ahí donde entran, por ejemplo, los puertos de entrada y salida. En nuestras computadoras tenemos, por ejemplo, puertos USB. En las computadoras más viejitas estaba el puerto serial con un conector de B9. Estaba también el puerto paralelo. Y así. ¿Por dónde le vamos a enchufar a la computadora? Los periféricos, ¿sí? Puertos de entrada-salida. También se necesita que almacene los datos con los que va a estar trabajando. Entonces, dentro de esa memoria podemos tener la que es del disco duro, en donde van a estar almacenados los programas, los datos que estemos manejando, y también la memoria RAM, ¿sí? La memoria de trabajo. También necesitamos que haya otros tipos de periféricos. Estos pueden ser, por ejemplo, una tarjeta capturadora de gráficos. También necesitaríamos conectividad a internet. Entonces tendríamos un módulo Wi-Fi, un módulo de Ethernet y así. Entonces, ese procesador, ya con estos periféricos, va a tener forma de interactuar con los datos. Cómo llegan, cómo se almacenan, cómo se envían. Ahora, ese es un procesador. Ahora, el siguiente paso sería un microprocesador. ¿Qué es un microprocesador? Bueno, vamos a poner aquí. Pues va a ser un procesador, como el de acá, que solo puede procesar datos, pero que va a ser micro, ¿sí? O sea, pequeño. Mientras que el de arriba es como para una computadora que puede realizar varias funciones. El microprocesador lo vamos a usar, bueno, aquí va junto, nada más que es, o sea, esta palabra va junta, solo que para enfatizar la diferencia la puse un poco separada. Va a ser de un tamaño reducido, de ahí viene el micro, y también un precio reducido. Mientras que el de arriba va a ser para aplicaciones en general, este va a ser una aplicación muy específica. Va a ser un programa que normalmente va a interactuar poco con los seres humanos, a diferencia de la computadora de arriba, en la que sí hay mucha interacción con el ser humano.
Aquí simplemente va a estar programado ese microprocesador para realizar una operación específica, una tarea específica. Puede ser detectar el nivel en una alberca, puede interactuar con algunos periféricos para controlar ese nivel en la alberca. Pudiera ser una bomba, una válvula, cosas así. Entonces, ese microprocesador también va a necesitar, así como en la parte de arriba, que le acarreen los datos y dónde almacenar esos datos. Esa es la parte del microprocesador. Todo esto de acá arriba podría uno englobar y decir que toda esa cosa se puede llamar una computadora, ¿no? Ahora, en el caso de un microprocesador que va a tener otros periféricos que le van a ir acarreando cosas, ahorita vamos a ver cuáles. Aquí la analogía podría ser que, ¿cómo le llamaríamos a esto? Pues una microcomputadora. Y entonces, esa microcomputadora, para no decirle así, simplemente podemos usar más o menos como un sinónimo decirle microcontrolador. Entonces, cuando estemos hablando de un microcontrolador, nos vamos a estar refiriendo como a una microcomputadora que va a tener ciertos periféricos. Ahorita vamos a ver en el caso del PIC18F4550 cuáles son algunos de esos periféricos, y vamos a empezar a ver la analogía que así como aquí el procesador tenía sus puertos de entrada-salida, el microprocesador o la microcomputadora también tiene sus puertos de entrada-salida, también tiene diferentes tipos de memoria y también tiene sus periféricos. ¿Sí? Esa es la diferencia básicamente entre un procesador, un microprocesador y un microcontrolador. ¿Sí? El microcontrolador, para acabar pronto, es como una microcomputadora que tiene dentro un microprocesador con varios periféricos. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el caso del PIC18F4550. Aquí nos dice en esta sección de un resumen de sus periféricos que tiene 4 módulos o 4 temporizadores. Vamos a irnos a una página que describe mejor esto. 13. Y entonces aquí podemos ver algunos de los periféricos que tiene este PIC. Empezamos a ver aquí. Como periféricos en una computadora teníamos lo que era el tarjeta gráfica, módulo de Wi-Fi, internet. El equivalente de eso aquí es en todos estos que están aquí abajo, en este bus. Tenemos varios temporizadores. Temporizador 0, el 1, el 2, el 3. Si agrandamos un poco más esto, tenemos aquí un comparador. Estos módulos son de comunicaciones, CSP2, MSSP, Enhanced USART es otro, conversor analógico digital. Tenemos también conectividad USB. Entonces todos esos son periféricos. Acá en una mini computadora teníamos puertos de entrada-salida, como el USB, el serial, el paralelo, etc. Acá tenemos estos puertos: puerto E, puerto D, puerto C, puerto B, puerto A. Y cada uno de esos tiene salidas
para realizar diferentes funciones. Por ejemplo, aquí en el puerto B tenemos este de aquí, SDA, SSL. Esos dos pines son para un protocolo especial de comunicación que es el I²C. Pero también sirven para otro protocolo esos mismos pines que es SDI, SCK y... ¿dónde está el otro? SDI, SCK. Falta SDO. Bueno, está por otro lado. Bueno, el caso es que hay, dependiendo del protocolo, puede ser UART. Por ejemplo, para el UART, en este pin tenemos... déjenme buscarlo. Aquí está. En RC6 tenemos TX, es para transmitir en UART. El RX es para recibir con el protocolo UART. Y aquí está el que no encontraba. SDO va junto con SCK y SDI. SDI. SCK es para el reloj, o sea, Signal Clock. Y SDO, este de aquí, es para Signal Data Output. Esos son para otro protocolo. Entonces aquí tenemos conectividad como si tuviéramos una computadora en chiquito. Regresamos acá y tenemos aquí en una computadora lo que es la parte de la memoria. Va a tener un disco duro, o sea, la de almacenamiento. Cuando ya quitemos la energía, se queden los datos almacenados. Y lo que es la memoria de trabajo, que es para, mientras esté encendida, cómo va a almacenar los datos de las operaciones intermedias. Bueno, eso en un PIC lo tenemos aquí como la memoria de programa. Aquí en memoria de programa tenemos 32 kilobits para este PIC. También tenemos memoria RAM aquí, que es la que se va a ejecutar mientras esté encendido el programa. Entonces, muchas de las cosas que tenemos en una computadora las tenemos aquí dentro de un PIC. El que vamos a estar manejando es el 18F4550, que es el de 40 pines en su versión DIP, y de 44 pines es la versión de montaje superficial con patas chiquitas, cuadrado. Bueno, entonces con eso espero que haya quedado un poco más claro cuál es la diferencia entre procesador, microprocesador y microcontrolador. En resumen, el procesador solo procesa datos. Si es pequeño y de bajo costo, va a ser microprocesador. A un procesador ya con sus periféricos le decimos computadora. Un microprocesador con sus periféricos le podríamos decir microcomputadora. Pero lo que es más habitual es que le digamos microcontrolador. ¿Sí? Esa básicamente es la diferencia. Ahora vamos con el siguiente asunto. Lo que tiene que ver con el número de bits que a veces escuchamos. Este microcontrolador es de 8 bits, de 16, de 32. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, regresamos aquí al diagrama a bloques del PIC que vamos a usar. Este PIC es de 8 bits. Pero esos 8 bits no quiere decir que no pueda trabajar ninguno de sus buses, ni ninguno de sus periféricos, ni nada, con algo más de 8 bits. ¿Por qué? Aquí podemos ver que hay muchas partes que van a tener... Esto es un bus de 8 bits. Bus de 8 bits. Se va a repetir mucho. Los 8 bits se refieren a la longitud en bits
con las cuales trabajan las operaciones dentro del procesador. Pero para el acarreo, almacenamiento y todo eso de esos bits, puede ser que haya buses que sean de más bits o que se necesiten físicamente más líneas para poder hacer, o sea, en esos buses, para poder hacer la transferencia de los datos de una parte a otra del microcontrolador. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que aquí el bus de instrucciones es de 16 bits. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué si son los registros de 8 bits? Las operaciones son de 8 bits. Bueno, nada más así muy brevemente, aunque ya después... Bueno, de hecho ustedes ya en microprocesadores 1 debieron haber visto el set de instrucciones. Entonces, en el set de instrucciones viene cuántos... cómo le van a indicar en el programa, si en el programa en ensamblador, que ahora tiene que sumar, que tiene que restar, que tiene que hacer un corrimiento a la izquierda, un corrimiento a la derecha, etc. Entonces vamos a ver cómo se almacena eso, sin perder de vista este asunto. Aquí son 16 bits en el bus. Vamos a ver ahorita por qué son 16 bits. Vamos a la página donde están los bits del set de instrucciones. Es en la 315. Aquí en esta tabla 26.1 vienen qué significa cada una de las abreviaturas que van a venir después. Como la A. A significa que se va a acceder a la RAM. Y si es 0. Si es 1, que el banco de memoria se va a tomar del registro BSR. D se refiere a en dónde va a dejar el resultado de esa operación. Si se almacena en el acumulador, o sea en el WREG, o si se va a almacenar ese resultado en el registro fulano de tal. Sí, la F pueden tomarla como la de fulano de tal. Ahora, vamos a ver aquí que las instrucciones se clasifican de acuerdo a con qué operan. Las operaciones que son orientadas a bytes, entonces son estas. Del bit 0 al 7, o sea 8 bits, es el registro F, el registro fulano, ¿no? A se refiere a qué parte de la memoria se está usando, si es de la RAM o la del banco actual. D, si se va a dejar en el registro F o en el acumulador. Y el opcode se refiere a cuál es la instrucción. O sea, estoy sumando, estoy restando, estoy haciendo un corrimiento. Estas son las orientadas a objetos. Entonces, si vemos de aquí hasta acá, hasta el 15, tenemos 16 bits. Por eso es que el bus que va a llevar esos datos tiene que ser de 16 bits. Si la operación que está describiendo el set de instrucciones es orientado a objetos, los bits se van a arreglar en esta forma. ¿Sí? Si es una operación que es byte a byte, ahora el registro va a estar estructurado de esta forma, pero siguen siendo del 0 al 15, siguen siendo 16 bits. Si es una operación orientada a bits, entonces la forma de hacer o sea, el significado o la forma en la que va a estar estructurada esa instrucción es de este modo, pero siguen siendo 15 bits. Bueno, 15 del 0 al 15 vienen siendo 16 bits en todas. Por eso es que el bus es de 16 bits, aunque los registros o las literales son de 0 a 7 bits, o sea de 8 bits. Entonces, cuando estamos hablando de que un procesador tiene 8 bits,
o es de 8 bits, es porque eso es lo que va a trabajar, o con esa longitud de registros va a trabajar el procesador. Entonces si tenemos que es de 8 bits, la longitud o el número posible de valores que puede tener eso viene siendo 2 a la 8, que son 256 valores. Si estamos hablando de un procesador que es de 16 bits, es que va a trabajar con números de una longitud de 16 bits. Y con eso le va a permitir contar hasta el 65.536. Si estamos hablando de 32 bits, entonces eso le va a permitir contar hasta 4 gigabits. Si estamos hablando de un procesador de 64 bits, sería 2 de las 64, estamos hablando de 16 exabytes. Eso nos permite tener una idea de la cantidad de memoria a la que puede tener acceso. Con la tecnología actual no podemos o no tenemos todavía memorias RAM de 16 exabytes, pero eso nos da idea de la capacidad que podría tener, aunque en estos momentos no haya memorias de esa capacidad. Ahora, no necesariamente tenemos que pensar que si es algo de 8 bits, no podemos trabajar con números que sean de más bits. Miren, vamos a ver esta tabla. Si nosotros tenemos números que sean de tipo char, entonces necesitamos solo una longitud de 8 bits. Si son sin signo, también son de 8 bits. Ahora, vamos a pensar que necesitamos trabajar con números de tipo entero. Si nosotros tenemos números de tipo short o integer, entonces podemos contar, como son 65.530, o sea, si estamos hablando de que ya tenemos 16 bits, podemos contar hasta el 65.535. Por eso es que podemos tener valores que van desde, si es con signo, menos 32.768 a 32.767. Sí, porque tenemos el rango, la mitad de los 65.535 lo vamos a ocupar para los negativos y la otra mitad de los 65.535 para los positivos. Si son enteros sin signo, que es este caso, entonces contaríamos del 0 al 65.535. ¿Sí? Con 16 bits podemos hacer eso. Ahora, si tenemos un microprocesador que es de 8 bits, quiere decir que no podemos contar o no podemos usar números enteros. La respuesta es que sí se puede, solo que no lo vamos a hacer en una sola operación. O sea, si estamos trabajando, por ejemplo, con un conversor analógico digital que es de 10 bits, entonces ese número que es de 10 bits, lo vamos a acomodar en dos partes. Van a ser 8 bits que van a quedar en un registro y otros 2 bits que van a quedar en otro registro. Entonces, este es un número de 8 bits. Aquí vamos a tener lo que es la parte alta del resultado de la conversión. Y aquí vamos a tener la parte baja. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos
8 bits y aquí tendríamos 8 bits. Ese número que nos dio ese sensor de 10 bits lo vamos a dejar en 2 registros. Pero podemos operar esos registros, aunque sea en 2 pasos, por medio de lo que vieron en Micros 1, que es algunas manipulaciones de los registros desde nivel ensamblador. Pero en este curso no vamos a ver ensamblador, vamos a ver lo que son lenguajes de alto nivel. En un lenguaje de alto nivel, como C, podemos usar operaciones que teníamos que hacer en varios pasos si la hacíamos en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador teníamos que tener así muy es algo más primitivo. Ya si usaron algo de C, ya se darán cuenta de a qué me refiero. Pero por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una operación como, no sé, seno de X, en el set de instrucciones del PIC16F84, que creo que es el que vieron, o el 16F877A, no hay una instrucción en el set de instrucciones que me saque el seno. Pero ya en C, si uno le añade una librería, entonces podemos usar la función así. Y entonces ya el lenguaje de alto nivel lo que hace es hacerse bolas con eso. Yo quiero que me saques el seno de X. Solo declaro la librería. Y entonces ya en esa librería, con funciones que sí son del set de instrucciones, que son más básicas, suma, resta, multiplicación, división, ya ahí está en la librería si lo hace por serie de Taylor o por el método de aproximación numérica que sea. Y entonces ya nosotros ya no nos hacemos líos con estar batallando con instrucciones de tan bajo nivel de ensamblador, sino que ya uno se centra en lo que es el problema que tenemos. Pero eso no significa que ya podemos olvidarnos de lo que es la matemática binaria y de que estamos trabajando con registros de 8 bits. Para algunas operaciones que son muy exigentes respecto al tiempo, habrá necesidad de que algunas secciones del código las tengamos que escribir en ensamblador. Ya después veremos algunos ejemplos en los que tenemos que hacer esto. ¿Sí? El lenguaje de alto nivel nos facilita mucho las cosas, pero uno tiene que saber qué es lo que está haciendo y por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque si no cometemos errores a la hora de estar interactuando, sobre todo con procesos que tienen que ver mucho con tiempos que son muy estrictos. O sea, si estamos midiendo una señal o si estamos haciendo un muestreo de una señal, tenemos que tener un control total sobre el tiempo de muestreo o la frecuencia de muestreo. Entonces, para todo eso vamos a necesitar tener un conocimiento así profundo de qué es lo que están haciendo las librerías. Para cuando nosotros estemos depurando un programa, hay veces que ejecutamos una línea de lo que escribimos en un lenguaje de alto nivel. Pero resulta que una sola línea pueden ser 15 o 20 líneas o 20 instrucciones y puede ser que por ahí tengamos un error. Entonces vamos a ver cómo podemos depurar esos programas viendo qué es lo que está pasando en los diferentes registros. Por eso fue importante que en Microprocesadores 1 aprendieran a programar en ensamblador, porque solo así saben qué es lo que está pasando con los registros. Aquí en este curso vamos a trabajar con C y solo cuando tengamos necesidad de meternos así en el código para una depuración muy específica, vamos a hacer secciones de programas en ensamblador, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver después. Bueno, con esto concluimos esa introducción a los microprocesadores en la que repasamos esos 3 conceptos. Ya para la próxima clase
vamos a empezar a ver cómo hacer nuestro primer programa en XC8. Mientras instalan el MPLAB, la última versión que esté en la página de Microchip. Esa se las voy a dejar también en la descripción de los archivos de esta clase. Nada más como link para que ustedes entren a la página y lo descarguen. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima clase.